Sean bienvenidos al Evangelio del día 7 de febrero de 2025. Lectura de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 8. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella, algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí, ¿por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores, que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros, que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Este pasaje del Evangelio nos presenta la trágica historia de la muerte de Juan el Bautista, un hombre justo y fiel a Dios que entregó su vida por anunciar la verdad. Es un relato que nos deja muchas enseñanzas sobre la lucha entre el bien y el mal, la influencia de las malas decisiones y el costo de vivir según la voluntad de Dios. Juan el Bautista fue encarcelado y asesinado porque tuvo el valor de denunciar una injusticia. Él no temió decirle a Herodes que su relación con Herodías era contraria a la ley de Dios. Esta valentía es un llamado para nosotros. ¿Tenemos el valor de defender la verdad, incluso cuando nos trae problemas? En muchas ocasiones, nos encontramos en situaciones donde decir la verdad puede ser difícil o incluso peligroso, pero el testimonio de Juan nos recuerda que nuestra lealtad a Dios debe estar por encima de cualquier temor humano. Herodes tenía cierto respeto por Juan y reconocía que era un hombre justo y santo. Sin embargo, cuando la hija de Herodías le pidió la cabeza de Juan, se vio atrapado por su propio orgullo y miedo al que dirán. Su promesa exagerada lo llevó a cometer un acto de injusticia, pues no quiso quedar en ridículo frente a sus invitados.
Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones incorrectas solo por la presión social? A veces, por miedo a ser rechazados o criticados, preferimos quedarnos en silencio o actuar en contra de nuestros principios. Sin embargo, este Evangelio nos recuerda que no podemos sacrificar la verdad ni la justicia por el deseo de quedar bien con los demás. Herodías representa la actitud de una persona que deja que el rencor domine su vida. No solo estaba molesta con Juan por decir la verdad, sino que planeó su muerte para silenciarlo. Su odio la llevó a manipular a su propia hija para lograr su objetivo. El rencor es un sentimiento destructivo que nos aleja de Dios y nos impide vivir en paz. En lugar de buscar venganza cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, debemos preguntarnos si esas palabras tienen algo de verdad y tratar de mejorar. La invitación del Evangelio es clara. En lugar de alimentar el odio, busquemos el perdón y la conversión. Juan el Bautista nos enseña que seguir a Dios tiene un precio. A veces, ser fieles a nuestros valores cristianos nos puede traer dificultades, rechazo o incluso persecución. Sin embargo, debemos recordar que Dios siempre está con quienes permanecen firmes en la fe. En nuestra vida cotidiana, también enfrentamos situaciones en las que ser fieles al Evangelio puede ser difícil. Quizás nos encontramos con injusticias en nuestro trabajo, en la familia o en la sociedad, y nos cuesta denunciar lo que está mal. Este pasaje nos anima a no tener miedo de defender la verdad, confiando en que Dios nos sostendrá. El martirio de Juan el Bautista es un recordatorio de que la verdad de Dios a menudo choca con los intereses del mundo. Nos invita a ser valientes en nuestra fe, a no dejarnos llevar por el miedo ni la presión social, y a rechazar el rencor y la venganza en nuestro corazón. Que este Evangelio nos ayude a preguntarnos: ¿defendemos la verdad aunque nos cause problemas? ¿Dejamos que el miedo al que dirán influya en nuestras decisiones? ¿Guardamos resentimientos en nuestro corazón que nos alejan de Dios? ¿Estamos dispuestos a ser fieles a Dios, aun cuando sea difícil? Pidamos al Señor la gracia de ser firmes en la fe, de actuar siempre con justicia y de vivir con un corazón libre de resentimientos. Que, al igual que Juan el Bautista, seamos testigos valientes del amor y la verdad de Dios. Amén. De esta manera Juan termina su vida, bajo la autoridad de un rey mediocre, ebrio y corrupto, por el capricho de una bailarina y el odio vengativo de una adúltera. Así, termina un grande, el hombre más grande nacido de mujer. Pienso en nuestros mártires, en los mártires de nuestros días, esos hombres, mujeres y niños que son perseguidos, odiados, expulsados de sus casas, torturados, masacrados. Esto no es algo del pasado, hoy sucede esto. Nuestros mártires, que terminan su vida bajo la autoridad corrupta de gente que odia a Jesucristo. Por eso, nos hará bien pensar en nuestros mártires. Yo también moriré. Todos nosotros moriremos. Nadie tiene la vida comprada. También nosotros, queriéndolo o no, vamos por el camino del abajamiento existencial de la vida. Y esto, dijo, le impulsa a rezar para que este abajamiento se asemeje lo más posible al de Jesucristo, a su abajamiento.